Yo digo que a la hija. Bueno, pues vamos a seguir. Bueno, la realización de dicha obra, el edificio de Walden 7 por parte de Bofill, pues digamos que le va a dar una lección, digamos, digamos entre comillas, porque se va a encontrar, digamos, con dificultades en esos planteamientos, digamos, pues un tanto utópicos o idealistas que él quería desarrollar con su estudio y que no va a poder desarrollar, porque al fin y al cabo pues, una cuestión era, digamos, plantear un edificio como la Muralla Roja, un edificio de apartamentos, digamos, pues un tanto modesto, y otro caso era, pues digamos, plantear pues una urbanización muy compleja, digamos, pues todo un barrio. Así que claro, con las dificultades que se encuentran en Barcelona y la oposición que se va a encontrar en Madrid, pues va a tener que abordar nuevos proyectos y sobre todo va a empezar a pensar en trabajar fuera de España. Bueno, en esta obra que ya realiza Francia, digamos que es su primer paso de la frontera, podéis de todos modos reconocer también como en esa, digamos, primera etapa de su obra, pues está interesado de manera más visible con las relaciones entre edificio y entorno natural. Aparte de tener, digamos, un carácter caprichoso, pero de todos modos aquí también podemos pensar en una cosa, y es que ya se empieza, digamos, a vislumbrar esa incorporación de elementos arquitectónicos del pasado en su obra. Así de hecho, pues la pirámide de Leppertus, una construcción que sirve como mirador de la zona, un ordenamiento, digamos, de un espacio a modo de parque, pues claro, el propio nombre, digamos, que nos lo indica. Al fin y al cabo, pues el empleo de una escalinata, la construcción de este espacio porticado en la parte superior a modo de mirador, pues nos pudiera hacer recordar a los zigurats de Mesopotamia o a las pirámides precolombinas. En 1977 va a emprender la construcción del santuario de Nuestra Señora de Meritxell, en Andorra, donde se va a inspirar en las construcciones monásticas y donde va a emplear pues, materiales, digamos, característicos del lugar. A diferencia de lo que hemos visto en el caso de Fisac o de Sáenz de Oiza, Bofill ya pertenece a otra generación, recibe otro tipo de encargos, sus intereses, digamos, culturales y políticos eran otros, pero también hay que tener en cuenta una cosa, y es que ya a finales del franquismo y en tiempos de la transición, digamos, el peso que tiene la Iglesia, digamos, mengua en relación con lo que había tenido en la década de 1940, 50, incluso en los años 60, en la España de Franco. Bueno, ya sé que estamos hablando de
de Andorra, pero de todas maneras pues formaría parte del mismo ámbito, digamos, sociopolítico y cultural. Bofill va a tener en cuenta pues, las construcciones medievales y de hecho pues emplea estos arcos de medio punto que nos pudieran recordar a unos abovedamientos que se hayan podido hundir. También tiene en cuenta pues, los diferentes espacios monásticos, como pudiera ser el claustro porticado o el empleo de un campanario. A diferencia de otros arquitectos que, digamos, se vienen a interesar por crear determinadas atmósferas en el interior y buscar también la habitabilidad y el confort en este tipo de construcciones religiosas. En este caso, Bofill, digamos que prescinde de ellos, le interesa pues, los juegos cromáticos, de materiales y, en cierto modo, pues recurrir a una concepción del espacio más bien tradicional. De hecho, en la iglesia pues nos vamos a encontrar con una planta en forma de cruz. Algo pues muy distinto de lo que, por ejemplo, pues hará Moneo más adelante en la Catedral de Los Ángeles, o aquello que hizo Álvaro Alto, por ejemplo, en la iglesia de las Tres Cruces. Bueno, lo que no consigue realizar en España lo va a conseguir en Francia y ya más concretamente en Montpellier. Allí ya es donde se va a empezar a desarrollar la segunda etapa de su obra, donde van a estar presentes elementos arquitectónicos del pasado, desarrollando ya pues propiamente un estilo posmoderno. De hecho, pues aspectos tales como el empleo de la simetría en las construcciones, pues guarda más relación con estilos del pasado, como pudiera ser el neoclasicismo, que con una concepción, digamos, propia del racionalismo arquitectónico. Así, pues incluso recurre a juegos de perspectiva a la hora de ordenar pues todo este espacio continuo, que también pues idea con plazas y con jardines, así como lugares destinados al ocio y al comercio. Digamos que hasta cierto punto pues vendría a ser una concepción en la cual pues al edificar estos edificios de vivienda pues buscan asemejarse pues, a los palacios barrocos franceses del siglo XVII, del siglo XVIII y no a las construcciones que se habían estado realizando justamente en las décadas anteriores. No hay más que pensar, pues, por ejemplo, ya más concretamente en este edificio, literal. Daros cuenta pues cómo tiene esta cornisa volada, o cómo tiene pues en el centro pues una auténtica columna de orden gigante. Todo ello sin desechar el empleo de nuevos materiales. No penséis que Bofill pensaba en levantar estos edificios a base de piedra de sillería con bloques de mármol traídos desde Italia, sino con el empleo de estructuras moduladas fabricadas en serie que se van a emplazar en esos lugares, al tiempo que también va a utilizar estructuras acristaladas con estructuras de carpintería metálica. También va a buscar, digamos, la sorpresa y la espectacularidad
edificios como las arcadas del lago. Allí, pues, literalmente va a edificar un edificio de viviendas que se constituye pues, como un falso puente sobre un lago. Ahí lo podéis, de todos modos, ver en detalle. Al fin y al cabo, pues, estas propuestas, digamos, que van a gozar de gran aceptación en Francia, le van a dar una gran popularidad, digamos, en el mundillo y va a poder llevar a cabo pues, obras, digamos, cada vez más ambiciosas, como las que realiza Montpellier o como las que realiza en París y en su área metropolitana. De todas estas construcciones, de todos modos, y pese a que hay otras que literalmente pues vienen a competir con esta obra, digamos que la más representativa son los espacios de Abraxas. También en las cercanías de París, Marne-le-Vallée. En su caso, pues, se va a basar en las formas del arte clásico de la antigua Grecia y de la antigua Roma, especialmente de la antigua Roma, pero también en las construcciones del barroco, pensando en un edificio dividido en tres partes. Dos de las construcciones, pues digamos que vienen a imitar a los teatros grecorromanos. Una parte correspondería, pues, propiamente con esa forma ultra semicircular, a lo que vendría a corresponder al graderío teatral, mientras que la otra parte, Le Palais, también de todos modos, pues nos podría recordar a esas falsas fachadas que tenían los escenarios teatrales romanos. Entre medias estaría llamado arco, a modo también de los antiguos arcos de triunfo. Todo ello teniendo en cuenta de que nos encontramos ante un edificio de viviendas. Los apartamentos pues dividen el espacio interior, donde nos vamos a encontrar pues, con esas referencias arquitectónicas al pasado, de frontones, el uso de columnas adosadas. En la misma línea, aquí nos vamos a encontrar con esta área urbana levantada por Bofill, ya propiamente en París, no tan distinta de lo que nos hemos encontrado en los espacios de Abraxas. Aquí va a jugar pues, con una disposición de los elementos de forma cóncava y convexa, empleando también pues, estructuras acristaladas y referencias al pasado, pensando pues precisamente en dos plazas interiores de forma circular. Hasta cierto punto pues también inspirándose en los edificios de viviendas que nos encontramos en el París decimonónico de las reformas del barón de Haussmann, con ese trazado pues, de manzanas cerradas que tienen patios interiores. Después nosotros entramos a un portal para poder acceder a un patio que nos permite acceder en ocasiones incluso a otro patio donde están las viviendas.
Pues bien, esto vendría de todos modos pues a estar presente, digamos, en la concepción de manzana cerrada, pero también abierta, que tienen estos espacios y que piensa también pues, como una zona, digamos, de encuentro entre los vecinos. Bueno, dificultades técnicas me impiden continuar momentáneamente. Al igual que sigue que trabaja en París y en sus alrededores, va a seguir trabajando en Montpellier y a modo de esas construcciones del pasado, pues inspirándose también en las construcciones del barroco, pues nos encontramos con el llamado Belvedere. Aquí pues esta arcada pues nos puede, ¿no? Esta suerte de falsa arcada, pues a qué nos puede remitir, por ejemplo, pues a la plaza de San Pedro del Vaticano, jugando pues además pues, con esa concepción del espacio en la que va a estar presente pues la simetría y los juegos de perspectiva. Bueno, más edificios levantados en Montpellier, como los templos del lago. Aquí ya, pues, en este espacio, pues, evidentemente, pues, se va a inspirar precisamente en esos templos grecorromanos, también con esa concepción, digamos, simétrica del edificio, jugando, pues, tratando de jugar con el espectador, buscando, digamos, pues, su complacencia, hacer esos guiños al pasado. También visible pues, en este centro comercial, de Sequers de la Ville, algo que de todos modos pues, ha sido imitadísimo por otros arquitectos que han recurrido pues, a estos elementos clasicistas, ya dentro de esta arquitectura postmoderna, recurrir a esos elementos del pasado, pero también pues, empleando pues, estructuras metálicas y cristaladas. Al igual que otros arquitectos, Bofill va a intervenir en reformas urbanas y también de edificios. En el caso de la localidad de Metz, no va a levantar un nuevo auditorio, sino que va a aprovechar una construcción ya existente. Bueno, hay que tener en cuenta que Metz es una localidad de la región de la Lorena, si no recuerdo mal, en el área fronteriza con Alemania. Es decir, pues esa zona fronteriza pues, que ha sido pues, durante mucho tiempo pues, un lugar donde ha habido enfrentamientos militares y que ha sido pues, habitualmente pues, fortificado. ¿No? Es lo que se viene a considerar una plaza fuerte, igual que lo era en su momento Sedan o que lo era también la ciudad de Verdún. Claro, esos edificios con el paso del tiempo pierden su sentido, quedan en desuso. Claro, hay construcciones militares, digamos, que tienen valor en sí mismas, pero otras que ya tienen, digamos, un uso más práctico y que vienen a considerarse obras de ingeniería, pues, ¿qué es lo que pasa? Que no se sabe muy bien qué hacer. ¿Cómo se revaloriza? Pues buscándoles otro uso. Y en el caso de este, pues lo que se piensa es en levantar el auditorio municipal en dicho emplazamiento. No estoy contando de todos modos nada nuevo, porque al fin y al cabo el antiguo matadero de Valladolid, ¿ahora qué es? Pues sala de conciertos, de piscinas, ahí está plaza de un instituto, etcétera, etcétera. Bien. Aquí, otra vez, pues nos vamos a encontrar con lo mismo, con Bofill tratando de buscar
la aceptación del espectador, buscando esos guiños hacia el pasado, empleando pilastras, columnas y frontones, recordándonos, pues, por ejemplo, a los palacios que se levantaron a los teatros que se empezaron a levantar en el siglo XVI, como por ejemplo el que se encuentra en la localidad de Sabioneta. Bueno, fruto de ese carácter caprichoso y también pues debido a la construcción de nuevos edificios de uso administrativo, al fin y al cabo, pues no solo en España se han levantado nuevos ayuntamientos, aparentemente sin necesidad, sino también en otros países de Europa, así como edificios para otras instituciones administrativas del Estado, pues nos encontramos con el hotel de la región del Languedoc-Rosellón, que es justamente la región a la que pertenece Montpellier. Bueno, no sé exactamente qué uso tiene ahora este edificio, porque en Francia en su momento hubo una reordenación regional que agrupase a los diferentes departamentos. Al fin y al cabo, pues no existe allí un estado autonómico como el que existe en España. Las regiones pues tienen muchas menos competencias y atribuciones, no disponen de un estatuto de autonomía, con lo cual pues la agrupación de las mismas pues puede variar. Así que, pues realmente, como he dicho antes, pues no sé exactamente si el edificio tiene el uso actual con el que fue ideado en su momento. Bueno, palacio de la región del Languedoc-Rosellón, en Montpellier. Aquí también nos vamos a encontrar con esas formas caprichosas que ya hemos visto otras veces, y ya más concretamente en los espacios de Abraxas, porque literalmente lo que idea es un edificio que se asemeja a los antiguos arcos de triunfo romanos, pero que también pues lo que viene a buscar, digamos, es cierta complicidad con los espectadores. En vez de emplazar un balcón en la parte superior, pues curiosamente lo que emplaza es, curiosamente, pues este espacio, digamos, de cara al exterior, de cara al estanque, al lado. La fama que va adquiriendo Bofill en Francia le va a permitir, en buena medida, regresar a España por la puerta grande, aunque más bien va a tener un papel algo menor en los proyectos que se emprenden en Barcelona de cara a los Juegos Olímpicos del 92. Ya con anterioridad pues había vivido un fracaso, que ya os había comentado, el proyecto relacionado con el antiguo cauce fluvial de Turia. Un proyecto de todos modos pues, que buscaba integrar más ese espacio en la vida de la ciudad y que estuvieran presentes pues, espacios de uso sociocomunitario, pues vio como el proyecto se abandonaba y se convertía pues, más bien en un parque más, con lo cual solamente se llevarían a cabo algunas de las construcciones que había pensado. Bueno, pese al menor peso que él va a tener en relación con otros arquitectos, aún así, Bofill va a levantar el Instituto Nacional de Educación Física de Barcelona, en la zona de Montjuïc,
Paralelamente se va a encargar del diseño de un edificio en Estados Unidos, hasta aquí llega su fama, y va a ser pues el primer arquitecto español que levante un rascacielos en el extranjero. El edificio 77 West Waker de Chicago. Dentro de esas propuestas posmodernas, pues no deja de ser, digamos, pues tan extraño aquello a lo que recurre Bofill, y es rematar el edificio con una forma de frontón clásico, al tiempo pues que emplea módulos como si fueran falsas pilastras y entablamentos para crear un ritmo compositivo en el exterior del edificio, para que no fuese, digamos, pues una simple torre acristalada más. Bueno, la fama del arquitecto pues le va a convertir, pues evidentemente, en un autor estrella, y claro, pues esto hace que las grandes empresas y las grandes marcas pues se interesen en que le realicen sus sedes y sus tiendas. Ahí ya a partir de los años 90, digamos que su estilo, digamos, en cierto modo va a cambiar, ya que al fin y al cabo, pues al tiempo que sigue manteniendo estos elementos posmodernos basados en el pasado, pues va a tener una concepción más flexible y va a empezar a utilizar, entre otras cosas, estructuras de metal y cristal que buscan relacionar el interior y el exterior de los edificios, con lo cual pues no se dejaría de ser algo que no es tan distinto de aquellas propuestas que, por ejemplo, pues acometería arquitectos tales como Pei o como Norman Foster. Bueno, aquí tenéis dos ejemplos de ello. Esta sede de los perfumes de la marca Christian Dior, y este otro centro comercial realizado en Tokio. Claro, luego ya este otro edificio en Estocolmo pues no nos parece tan distintos de todos estos espacios, de todas estas viviendas que llevó a cabo en la década de los 80 en París y sus alrededores, y también en Montpellier, el edificio PA Soler Crescent. Viene a ser, pues si no lo recuerdo mal, pues justamente este edificio, la torre que se encuentra al lado. Fruto de este carácter heterodoxo que le lleva, pues, ya en esa tercera etapa, a abrazar planteamientos, pues curiosamente más propios del tardomodernismo y de las propuestas que empiezan a desarrollarse en la década de los 90, en 1993 se va a inaugurar el Palacio Municipal de Congresos de Madrid. Aquí ya de todos modos pues podéis observar ya propiamente en el interior pues cómo ha ido abandonando pues esas referencias al pasado. Ya no nos vamos a encontrar con esa decoración a base de pilastras, molduras, entablamentos, frontones, etcétera. Todo pues con un carácter, digamos, más sobrio. Esas referencias al pasado pues de manera muy simple pues aparecen en el exterior, en las esquinas.
un edificio pues que digamos que no viene a ser pues tan distinto de lo que luego observaremos en Valladolid. Bueno, algo muy diferente es lo que va a emprender en Barcelona. Si el Palacio Municipal de Congresos de Madrid se asemeja más a las propuestas tardomodernistas que, por ejemplo, Rafael Moneo lleva a cabo, al fin y al cabo desde fuera lo que nos parecía era un enorme prisma, una suerte de gran cubo, acristalado en una buena parte de su fachada. El Teatro Nacional de Cataluña es una muestra de cómo va a emplear los nuevos materiales y técnicas de construcción, pero haciendo una referencia al pasado. Y es que va a tener presente dos cosas. Por un lado, lo que era el teatro para los griegos y los romanos, y por otro lado, los templos, la concepción que tenían de los mismos. Así que, en cierto modo, el edificio va a ser una suerte de muñeca rusa, una construcción que está dentro de otra. ¿Por qué? Bueno, pues nos encontramos, digamos, el espacio propiamente teatral. Bueno, si fuera un teatro de la antigua Roma, pues entraría por los laterales, pero el acceso al edificio se encuentra por aquí. Y todo este espacio, incluyendo pues este lugar que sería, pues, por ejemplo, si empezaríamos los camerinos, pues viene a estar rodeado por una estructura falsamente porticada. El aspecto sería este, en el cual incluso, imitando los templos romanos, pues nos vamos a encontrar con una escalinata y con el edificio levantado como una suerte de pórtico. Pero al emplear el cristal en el exterior, pues hay una relación pues, precisamente del edificio con su entorno. Al fin y al cabo, pues nosotros podemos observar cómo desde fuera podemos ver el hall de entrada y cómo se dispone el anfiteatro donde están los asientos y el escenario. Perdón, el anfiteatro no, el graderío. Bueno, aquí sí que nos vamos a encontrar con esas referencias posmodernas a la arquitectura del pasado y también pues con estos otros elementos que nos vamos a encontrar en el hall de entrada. Bueno, no tan distinto es lo que podemos observar en este otro centro comercial que levanta en París como si fuera pues nuevamente una suerte de gran edificio de inspiración clásica. Eso sí, en este caso pues sí que va a cubrir el exterior pues mayormente con vidrio, acristalando pues prácticamente completamente el mismo. Eso sí, va a tener un carácter caprichoso. En las galerías comerciales pues nos encontrábamos con las tiendas ordenadas como si fuera una calle, dispuestas a un lado o a otro. En ocasiones también pues se podía ascender a pisos superiores. En este caso pues literalmente se pasa por la calle interior, pero se puede ir pues por pasarelas de un lado a otro. Bueno, va a seguir levantando pues, edificios de viviendas, como los que veis ahí, los apartamentos, el Gornal por un lado, y estas torres gemelas de Casablanca. Luego, de todos modos, que esto no lleve a la confusión, se trata de una urbanización en la que él interviene. Este edificio de aquí es uno de estos que tenéis aquí delante. Bueno,
el estilo de Bofill, digamos que ya a finales de los años 90 se va pasando de moda, esas referencias, digamos, clásicas, las va a valorar, y las propuestas que él emprende, digamos, pues que se asemejan pues más a esas nuevas tendencias que están presentes y que vienen a ser continuadoras del tardomodernismo y por tanto relacionadas con esa estética futurista y del high-tech que viene a caracterizar pues, esos años finales de la década de 1990 y el paso al siglo XXI. Así, pues esto va a estar presente en la reforma de las oficinas de la compañía AXA en París y la sede de la compañía Cartier, también en la misma ciudad. Mismas intenciones pues nos encontramos en este otro edificio. El edificio Nexus 2 en la Politécnica de Barcelona, solo que de todas maneras pues, con un carácter más caprichoso, pues va a emplear dos falsas cornisas voladas a base de hormigón, una sirviendo digamos como pórtico y otra digamos pues como voladizo. Bueno, más construcciones. Si habiendo visto lo que hemos visto con anterioridad, pues si hubiéramos partido de cero y se hubiera señalado que las dos obras son de su estudio arquitectónico, pues hubierais pensado que lo mismo me habría confundido al nombrarlas estas dos. Si en el edificio 77 West Walker de Chicago sí que hemos visto, digamos, esos elementos que sí que nos permitían reconocer a esa obra como suya, con ese remate en forma de frontón, pues estas dos construcciones, una del Devon Center de Chicago y por otro lado estos edificios Laporte en Luxemburgo, completamente acristalados en forma prismática, pues no guardan pues, especial relación con su obra. ¿Por qué? Bueno, pues en buena medida por esa concepción flexible, pero también pues con el hecho de encontrarnos nuevos clientes y adaptarse pues, a esos nuevos gustos, pues vaya a emprender pues, construcciones de ese tipo. Claro, al mismo tiempo pues va a poder tener, digamos, encargos en otros lugares. Ya hemos visto antes un edificio levantado en Tokio, en este caso, pues va a levantar un centro comercial en Kawasaki, el centro comercial en la zona, donde de todos modos, pues aún así pues va a recurrir a esa forma semicircular que ya hemos visto con anterioridad y al recurrir a un pórtico, pues de todos modos pues sí que va a ampliar esas formas que nos puede recordar a las antiguas columnas de orden toscano romanas. Bien, en el caso de Valladolid, bueno, pues también guardaré relación con lo que yo os he estado mencionando, de esa tercera etapa que él emprende ya mediada la década de 1990, con un carácter, digamos, más heterodoxo, que guarda más relación con las propuestas del tardomodernismo, que con esas características propias de la posmodernidad que había caracterizado su obra en la década de 1980. Bien. Bueno, Centro Cultural, Auditorio Miguel de Reyes. Bueno, él levanta un edificio de uso polivalente con un auditorio, una pequeña sala de conciertos y espacios para diverso uso, incluido también
pues aulas, almacenes, un aparcamiento para el personal. A diferencia de esas construcciones prismáticas que hemos visto antes, aquí digamos que se va a mostrar más caprichoso, aún utilizando pues materiales industriales, ya que va a idear pues un poco en las cubiertas, contraponiéndolas, incluso curvándolas, también empleando pues estructuras acristaladas al exterior, junto con este muro pues un tanto caprichoso que permite de todos modos pues separar espacios, pero por otro lado también condicionar a aquellos que se encuentran en esa zona, creando digamos pues una suerte de plaza, y buscando pues también relacionar a aquellos que se encuentran en el interior con el exterior, aquellos que se encuentran en el hall de entrada, pues digamos que van a seguir estando presentes precisamente en el espacio que se encuentra en el exterior. Todo ello, curiosamente, buscando adaptarse a cierta irregularidad en el terreno, al encontrarse pues una ligera pendiente. Bueno, luego también, y pese al empleo de estructuras acristaladas, pues a diferencia de otras obras, pues sí que va a jugar pues, más con el cromatismo, recurriendo pues al propio aspecto transparente del cristal, al uso del color blanco, también al uso del color rojo. Luego ya el espacio interior del auditorio pues no sería tan distinto del que nos hemos encontrado en el caso de Madrid. Volviendo nuevamente a Barcelona, y dejando al margen pues consideraciones propias al respecto del emplazamiento del edificio, es decir, que yo no voy a estar comentando ahora si vulnera la ley de costas o que si rompe pues pues propiamente pues el urbanismo y el entorno natural de la plaza de la Barceloneta. El arquitecto, pues en este caso se va a mostrar, digamos, caprichoso, pensando en levantar un edificio que se asemeja más a una escultura de tamaño colosal que a esas propuestas que ya hemos visto con anterioridad, digamos, pues un tanto convencionales. Así, y empleando el metal y el cristal en el exterior, así como los nuevos materiales arquitectónicos, pues va a pensar en un edificio caprichoso que se asemeja pues, a una ribera de un barco, curvando la cubierta del edificio, no tiene por tanto esa forma prismática, estrechándolo ligeramente por la base, y emplazando pues aquí pues precisamente lo que viene a ser la terraza del edificio. Como al fin y al cabo, pues los grandes arquitectos internacionales pugnan por los grandes proyectos de las instituciones y administraciones, entre los cuales vienen a estar los aeropuertos. Bofill se va a encargar de la reforma de la Terminal 1 del aeropuerto del Prat.
Bueno, esto, digamos, aunque pueda parecernos lo contrario, no es tan distinto de lo que hemos visto en la T4 de Mac. Claro, en el caso de la T4 ideada por Rogers, pues ya nos encontramos con una cubierta ondulada donde va a estar presente el color. Aquí, curiosamente, Bofill va a idear pues, un espacio pues, más bien aséptico, dominado por el color blanco, pero de todos modos ambos, digamos que buscan que el espacio sea acogedor, que sea amplio, que sea cómodo, donde va a estar presente también la iluminación cenital y donde también hay una característica, digamos, pues muy curiosa. En ambos casos, pues no vamos a encontrarnos con tuberías, con los sistemas de aire acondicionado a la vista, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Pues para evitar, pues precisamente dar esa sensación de que nos encontramos ante un espacio industrial o propio, digamos, de otros lugares que nos pudieran generar pues todavía más incomodidad. Aparte de que, aunque taparlos, hacerlos invisibles, encarece precisamente este tipo de obras, también pues a largo plazo tiene alguna ventaja. Y es que, entre otras cosas, pues permite, digamos, pues permite ciertas labores de limpieza, porque limpiar y repintar esto, digamos, es más sencillo que si nos encontramos con una maraña de tuberías y de rejillas. Luego ya, para finalizar, nos encontramos pues, con el último gran proyecto que dejó inacabado. No sé si han terminado ya con los últimos edificios, creo que sí. Que es la Universidad Politécnica Mohamed VI. No sabía si era Rabat o Casablanca. Bueno, él y su estudio pues, van a idear una serie de construcciones, todo un campus universitario para una nueva universidad en Marruecos. Y allí, de todos modos, pues quién sabe si por un lado, por el hecho de enfrentarse a un proyecto en África, o bien por las influencias que él tenía de la arquitectura tradicional norteafricana, o simplemente pues para escaparse de aquellas construcciones que había estado emprendiendo en los últimos años, pues un tanto más convencionales, pues aquí nos vamos a encontrar con elementos pues más bien rupturistas con lo que hemos visto antes. En vez de estructuras levantadas a base de vidrio y cristal, nos encontramos con muros que nos pueden recordar a los antiguos tapiales. En vez de un corrido blanco y espacios diáfanos, pues nos vamos a encontrar ya con un colorido vibrante. En vez de superficies, digamos, prismáticas, ya nos vamos a encontrar con esos juegos de efectos de luz y color, con esas reminiscencias a la arquitectura tradicional islámica y más concretamente norteafricana, porque daros cuenta, estos muros que vienen a cerrar el exterior nos recuerdan perfectamente a las antiguas celosías. Todo ello, de todas maneras, sin que renuncie pues, a otros elementos, digamos, de carácter, digamos, más moderno, en cierto modo también como contraste, como vienen a ser pues, estas marquesinas que se encuentran en los patios del claustro, que sirven de todos modos pues, también pues, para cubrirse parcialmente
del sol. Bueno, no he anotado todos los edificios de Calatrava, ya habéis visto que han sido bastantes los que he llevado a citar, también los de la clase anterior. Bueno, de Calatrava pues hay más todavía. Pues eso lo habéis comprobado en la presentación. Bueno, Santiago Calatrava es el arquitecto más famoso, de mayor reputación español que existe en la actualidad. Es casi innumerable el número de premios que posee, aunque curiosamente no ha sido premiado por el premio Pritzker. Y eso pues también se debe precisamente a las polémicas que han ido acompañando su obra. Polémicas de las que hay que hablar, pero de todas maneras no hay que obviar precisamente su calidad como arquitecto y sus propuestas, digamos, innovadoras y creativas. Lo que, en cierto modo, pues no hay que perder, digamos, hasta cierto punto, no hay que perder de vista esto. Bueno, si Moneo había sido pues un arquitecto pues, vinculado al tardomodernismo y por tanto un continuador de los principios racionalistas, si Bofill se viene a asociar a esas propuestas propias de la tardomodernidad precisamente por el rechazo al racionalismo. En el caso de Calatrava, pues no podemos hablar exactamente ni de una cosa ni de otra. Y es en buena medida también a su formación. Y es que él tiene una formación en las artes plásticas, al fin y al cabo pues hay obras escultóricas suyas. Tiene también una formación como arquitecto y tiene una formación como ingeniero. Y es precisamente sacar esa formación en ingeniería lo que le va a permitir acometer sus primeros proyectos destacados, que curiosamente les va a realizar fuera de España. Y donde ya en la década de 1980 pues va a estar presente precisamente algo que ha caracterizado su obra, que es la construcción de puentes. Seguramente, pues de los grandes arquitectos de fama mundial que existen en la actualidad, pues sea el que más obras de este tipo ha levantado, mientras que otros pues apenas habéis visto ejemplos. Daos cuenta, de Moneo no hemos visto ningún puente, de Bofill tampoco, de Norman Foster, que al fin y al cabo también es ingeniero, solamente uno. Y así podemos seguir con otros casos. ¿El de Zaragoza que tenía? ¿El que se hizo para la Expo? Ah, bueno, sí, el de Zaha Hadid. Así que, claro, en ese sentido, pues viene a ser pues, una curiosa excepción. Pero claro, el hecho de que sea ingeniero no quiere decir que no tenga interés por la plástica. Y al fin y al cabo, esto también viene a estar reconocible en sus edificios. De hecho, bueno, no lo veis con una escasa resolución. Aquí tenéis un ejemplo de una escultura que diseñó en 1986. Esta forma
que está presente este pájaro 1, pues es una forma que luego a gran escala va a estar presente en el auditorio de Tenerife. Bueno, aquí tenéis de todos modos pues esta obra realizada en 1994, que también pues va a estar presente pues en las cubiertas de algunos de sus edificios. Así que, ¿esto qué quiere decir? Pues que las formas que él explora en la escultura, digamos que luego van a estar presentes a gran escala. Bueno, se forma y titula primero como arquitecto y posteriormente se marcha a Suiza y también cursa estudios de ingeniería civil. Claro, eso es lo que explica que él realice obras civiles, incluidos también pues, sus famosísimos puentes. Bueno, como arquitecto polémico. ¿Por qué lo es? El primero y el más evidente, por los costes y sobrecostes de sus obras. Al fin y al cabo, pues él lleva a cabo pues, proyectos costosísimos y los proyectos cuando son caros acaban siendo muy caros. Y mucho más pues cuando se acometen obras que vienen a ser muy complejas, donde es muy fácil que cualquier cosa o cualquier imprevisto salga mal. Luego además hay otra cosa muy simple y es que luego los edificios hay que mantenerlos y eso digamos que no se tiene en cuenta. A veces pues los sobrecostes son elevados, pero deberían de serlo todavía más para poder asegurar digamos la conservación y el mantenimiento de los edificios. Como es lo que por ejemplo pues ha venido a con sus construcciones, pero curiosamente pues con lo que viene a ser su escultura pues, más conocida, que es la que tenéis ahí, el obelisco de la Caja, que se encuentra en la Plaza de Castilla de Madrid. Bueno, lo veis así, si os acercáis por esa zona, por ese entorno,
lo vais a poder contemplar, pero ese obelisco tiene un problema, y es que era móvil, y va a estar rotando sobre sí mismo, pero ya no. Ya no rota. Ya no se mueve. Ya no rota. Luego, por otro lado, también hay otra cuestión, que es la posible ineficiencia de sus obras. Es decir, algo que viene a ser, pues, con algo que vendría a ser inaceptable por los arquitectos racionalistas. El edificio se tiene que ajustar a su función. Si no cumple con su función, el edificio es una obra inútil. ¿Esto qué quiere decir? Pues que si se idea y no cumple, digamos, esos criterios, pues los edificios pues plantean problemas. Algunos, digamos, que han sido, digamos, muy simples, como el uso de materiales inadecuados a ese fin. El caso más conocido es el puente que construyó en Bilbao. Ya hablaremos de él cuando toque. Pero de todo modo, sumado a todo ello, también hay que señalar la propia radicalidad de sus propuestas. Y una muestra de ello pues, es lo que sucedió en Venecia, cuando ganó el concurso para levantar un puente nuevo en la ciudad. Hubo protestas populares en contra de que se levantara un nuevo puente sobre los canales. Claro, luego las quejas, digamos que han ido aumentando con el paso del tiempo, pero inicialmente el rechazo era precisamente al propio puente. Todavía la gente no había pasado de un lado a otro, no había transitado por él. Y claro, los venecianos ¿en qué piensan cuando piensan en su ciudad? Aparte de los canales, las góndolas, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, los millones de turistas también, pues en edificios medievales, renacentistas, barrocos, y no en una obra del siglo XXI, que piensan que rompe con la estética de su ciudad. Bueno, polémicas de todos modos. Esto ya no sé por dónde se carga. Bueno, pues nada, me han censurado sus abogados. Bueno, pues un ejemplo de ello, y de todas maneras, pues también lo abordaré, digamos, tangencialmente, es este caso, el Palacio de Congresos de Oviedo, conocido como el Centollo, que se emplazaba en el lugar donde estaba el antiguo campo de fútbol del Tartiere. Claro, ahí de todas maneras, pues ¿qué era lo que se pensó? Pues en levantar un palacio de congresos que al mismo tiempo fuera centro comercial. El centro comercial pues nunca ha terminado de funcionar. Los costes de mantenimiento han sido enormes. Pero de todas maneras, pues esto guarda relación con otra cosa que
venido a ser moneda de cambio en muchos lugares. Siguiendo el ejemplo de Bilbao y de Valencia, pues otras ciudades españolas han acometido proyectos de dicho calado, recurriendo a arquitectos estrella para realizar grandes proyectos, digamos, de cara a poner la ciudad en el mapa. En unas ocasiones, digamos, han podido resultar, en la mayoría de casos, pues han terminado pues en fiascos. Bueno, luego ya ejemplos de ello, de la posible ineficiencia de los edificios, pues aquí tenéis un enlace a otro, pues sobre el Estadio Olímpico de Atenas, con los fallos que hubo en la cubierta. Que ya más en detalle, pues digamos que lo podéis ir leyendo, y luego también pues haciendo mención pues a esos problemas que han tenido pues en el Auditorio de Tenerife, en la Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia, en el puerto de Zubizuri en Bilbao, etcétera, etcétera. Bueno, no es eso, es que al fin y al cabo también hay que tener en cuenta todas las cosas, y es el empleo de las nuevas tecnologías, el uso de materiales muy caros, propuestas muy rupturistas y ambiciosas que pueden llevar a que los edificios tengan problemas o sean ineficaces, pero no quiere decir que todas las obras de Calatrava sean así, mucho menos. Bueno, de todos los modos, y para que os hagáis una idea de la importancia del arquitecto, y antes de que estuviera rodeado de todos estos reportajes de que si los edificios tienen averías, desperfectos, o que simplemente, como dice el dicho popular, Calatrava te la clava, pues se te cae. Qué bueno. Pues de todos modos, y para que veáis ya de todas maneras la importancia que tiene el arquitecto, ingeniero y también escultor, es que ya en 1992, en el programa Metrópolis, le dedicaron una monografía, cuando él, digamos, esos grandes proyectos que iba a acometer, pues todavía no eran tales. Es decir, en 1992, ¿qué era lo que había hecho? Digamos, destacadamente, por lo que iba a ser conocido, por lo que era conocido en España. ¿El aeropuerto de Bilbao? No, El puente del Alamillo. el puente del Alamillo en Sevilla y la Torre de las Comunicaciones de Montjuic en Barcelona. Todas las obras, digamos, destacadas o relevantes que había emprendido antes las había hecho en el extranjero, pero aún así, digamos que era un autor relativamente joven, que apenas superaba los 40 años. Luego también hay que tener en cuenta, pues precisamente, el programa que tenéis, orientado pues precisamente a esas propuestas vanguardistas en diferentes ámbitos, pero que raramente abordaba la obra de arquitectos, y mucho menos de alguien que realizaba también obras de ingeniería.
pasado del anonimato a la consagración internacional y ha diseminado su talento plástico por todo el mundo. El reconocimiento de su obra culmina con las exposiciones que le han dedicado recientemente el Riva de Londres y el MoMA de Nueva York, y con su triunfo en el concurso de ideas para la renovación del Reichstag berlinés. Fascinación por lo orgánico y lo anatómico, protagonismo de la estructura, voluntad escultórica que trasciende las escalas, fusión entre la morbidez del surrealismo y la audacia extravagante de la ciencia ficción. La manera más próxima de crear un organismo tridimensional que traduzca lo que tú quieres o lo que tú piensas como arquitecto es la maqueta. Quiero insistir, pero que la maqueta es una cosa también autónoma, es decir, yo creo incluso que la maqueta en sí misma es un arte, por lo menos yo considero que hay algunos de los maquetistas que trabajan para mí son auténticos artistas, ¿no? O al menos yo los admiro así, ¿verdad? En este sentido. Entonces, a partir de ese punto de vista aparece pues un interés por mi parte en la maqueta en sí misma, es decir, que en parte si yo hago tantas maquetas o si hago maquetas es debido al hecho de que me gustan las maquetas, es decir, de que yo considero que son unos objetos que tienen un valor artesanal y explicativo muy grande. No tanto porque yo vea que una maqueta sea un elemento importante, es decir, de hecho, por ejemplo, hablando de las, me acuerdo de haber visto la maqueta de la cúpula, que creo que la construyó Vasari sobre planos de Michelangelo, de la cúpula de San Pedro, era una maqueta espléndida de madera. Evidentemente, la maqueta que ya es tan grande, es demasiado pequeña para ser la cúpula, pero tan grande que casi es un armario, ¿no? Entonces uno cuando ve aquella maqueta piensa mucho más en un armario que en la cúpula, ¿no? Que decir, esto puede decir, calidades intrínsecas, ¿no?, de estos objetos. Entonces, quiere decir que en realidad una maqueta pues tiene un valor en sí mismo, ¿no? La maqueta es una maqueta. Y quiero decir que por eso, yo creo que el trabajo con la maqueta me lleva por lo menos a la certeza de que cuando una maqueta es un objeto bello, probablemente la arquitectura está también bien. Darse cuenta tampoco que hay nuevas exigencias, es decir, que un puente no puede hacerse como se ha hecho hasta ahora, sino que la demanda por parte de la administración, aquellos que financian los puentes, está también cifrada en hacer puentes interesantes, es decir, en identificarse en aquella obra como si fuese una sala de conciertos, un auditorio o lo que sea, o como si fuese, entonces, como obra pública que luego va a representar la imagen de aquellas obras construidas en un determinado periodo. No se puede recurrir digamos, o aquel modelo que ya se ha hecho, sino que hay que reinventar según el sitio y según la necesidad, utilizando incluso aquellos elementos constructivos que se habían utilizado antes, pero utilizándolos de una manera, digamos, más de acuerdo con el contexto, por aquello de conseguir una obra más interesante. Del mismo modo como los arquitectos lo harían también planteándose una sala de conciertos. Entonces, probablemente en este sentido notamos quizá un desplazamiento del interés por parte de los arquitectos hacia cosas técnicas y un desplazamiento también del interés y de la exigencia por parte de los ingenieros hacia valores estéticos en su propia obra.
eran los bloques y los pisos estos, ¿verdad? Y tiene tantas viviendas por planta y tantos pisos por metro cuadrado, etc., ¿verdad? Entonces, esta es la imagen que desgraciadamente se tiene del arquitecto y que, digamos, que está perfectamente, digamos, enmarcada, además con acontecimientos a nivel geográfico, por ejemplo, véase la Costa Blanca, o véase la Costa del Azar, o véase la Costa Brava, o véase toda la costa mediterránea en general, ¿verdad? Está plagada de estas intervenciones, las pequeñas cacas que los arquitectos han ido poniendo por todas partes, grandes, altas, anchas, largas, etcétera, etcétera, y que han ido plagando. Claro, evidentemente yo creo que en este sentido pues habría que hacer una pausa, es decir, ¿es esto un arquitecto o no es esto un arquitecto? Yo no quiero entrar en esa discusión. En todo caso, yo diría que mucha de esa arquitectura, particularmente pienso a sitios como Peñíscola, que conozco bastante bien, es decir, en este caso la intervención constructiva ha sido, ha sido depredadora hasta niveles exagerados, hasta niveles de una, diría yo, de una degradación del paisaje que llega hasta, hasta niveles irrecuperables. Y sigo considerando que además la arquitectura es un arte social y es un arte que está al alcance de todo el mundo y que se puede hacer arte en la vivienda solucionada más sencilla o en un palacio, o se puede hacer arte en la calle, que todo el mundo puede acceder, puede tocar y puede palpar y puede ver y puede sentir, y es patrimonio de todo el mundo, de todos. Vamos, en este sentido, y son arte las plazas, y son arte los espacios públicos. Porque el arte no tiene necesariamente que estar en el museo, porque el museo es un invento, vamos, del siglo XIX, ¿no? O sea, no es muy antiguo, ¿no? Pero eso, o sea, no es muy antiguo, ¿verdad? El museísmo viene más bien, además, a través de otros caminos, ¿verdad? La idea del coleccionismo y del museísmo tiene que ver, entendido como lo entendemos hoy, a pesar de que los museos sean gratis, es un producto de una burguesía muy selecta, ¿verdad? Que se hace sus propios gabinetes de estampas, de pinturas, de cuadros o incluso de raridades, ¿verdad? Que luego se convierten en museos de arte, de pintura, etcétera, etcétera, con el tiempo que se convierten en museos de ciencias naturales o lo que sea.
Pero me refiero que, o sea, la interpretación museística que tenemos en la Asociación de Museo de Arte no tiene por qué subsistir. La arquitectura y también la ingeniería, ¿no? Como arte, entendido como arte de la construcción, resulta que puede, o sea, son unos elementos que nos permiten romper con una facilidad extraordinaria ese prejuicio. Visión bíblica, ¿verdad?, de Dios alfarero, ¿verdad?, que infunde a través de un soplo vida a la materia inerte. Yo no creo que un arquitecto es eso. Yo creo que en realidad, o sea, sí que creo que las obras tienen vida propia y que viven en sí, o sea, que viven de una, es decir, como si la arquitectura fuese un don que viene dado a una obra y que no depende del arquitecto, porque a lo mejor un arquitecto sí puede forzar una obra, ¿verdad?, puede poner todas sus energías y a lo mejor puede usar una chapuza, ¿verdad? Es decir, que la arquitectura es una cosa, digamos, o sea, como cosa autónoma y como vida de la obra, ¿verdad?, es una cosa independiente desde el punto de vista bastante independiente del trabajo del arquitecto y además, o sea, como ente, o si estuviésemos en tiempo de los griegos, tendríamos que definirlo como una especie de esa o algo así, pues tremendamente caprichosa, ¿verdad?, la arquitectura, ¿verdad?, en el sentido de que, digamos, se complace a lo mejor en dar mérito a cosas insignificantes y a cosas que a priori se les da una gran importancia, pues resulta que son unos tubos increíbles, ¿no? O sea que nosotros es vamos, en este sentido, esto referido a una visión de la vida propia de las obras, es que de algún modo se podría establecer un contexto metafísico, ¿verdad?, es decir, que, digamos, que aquello que se ha construido tiene un valor per se y tiene una vida per se.
existen por naturaleza muchos elementos móviles, puertas, ventanas, cortinas, persianas, incluso mobiliario, ¿no? Por eso se le llama móvil de mobiliario. Entonces resulta que el hecho en algunos, digamos, cajones, elementos de mobiliario, que siempre, o sea, elementos, digamos, un poco ínfimos, secundarios, pero que tienen en sí mismo el germen de todo el problema de la movilidad, que son muchas formas un crecimiento o un portador de una casa con unas ventanas, una fachada que puede transformarse, por ejemplo, que puede ser durante el día de una manera y durante la noche de otra. Entonces todo esto lleva, digamos, en sí mismo y desde el punto de vista puramente estricto y funcional, a descubrir una serie de posibilidades, ¿no? Puertas, generalmente puertas que se transforman, se convierten en voladizo, por ejemplo, o puertas que se pliegan y el estado plegado pues tienen al menos tanta entidad como cuando están cerradas, porque incluso cuando están cerradas se renuncia a su calidad de plano y se le da también una forma plástica, por así decirlo, buscando siempre el recurso de un elemento que nos es bastante conocido, que son globales, sobre todo en la plástica moderna, ¿verdad? Desde Naum Gaboas, Moholy-Nagy o, por ejemplo, Calvo, en el que el elemento cambiante sea de una manera casual, condicionado por el viento, condicionado por la frecuencia propia del elemento, o por el impulso de luz, o por el hecho del individuo que mueve sencillamente el elemento, pues viene a ser, es decir, se saca partido de esta metamorfosis formal, de la cosa que puede ser ella misma y transformarse en otra diferente y volver a ser ese elemento. Esto encuentro que es un tema bastante interesante, pero digamos que tampoco es nuevo y que en el fondo, digamos, en determinados proyectos, en casi todos los que he podido, he seguido de una manera bastante obsesiva.
esa estación de Zúrich, la Stadelhofen, ya la veremos en concreto porque fue la primera estación de ferrocarriles que diseñó. Cambiado las cosas, en el sentido de decir que si se mira a los años 50 particularmente, los años 50 en toda Europa en general es una época de reconstrucción, ¿verdad? Una época en la que además hay grandes movimientos migratorios internos, ¿no? Una gran parte de la población rural pasa a las ciudades, etcétera, etcétera. Entonces esto crea una demanda desmesurada de la vivienda a través de unos fenómenos migratorios completamente incontrolables, la periferia de Barcelona, por ejemplo, de Madrid, etcétera. Entonces en este sentido evidentemente primaba la necesidad. Y yo comprendo que una ideología de índole funcionalista, puramente funcionalista, ¿verdad? De relación, digamos, coste-provecho, ¿verdad? Pues tenía muchas posibilidades de establecerse como la ideología del momento. En cambio, yo creo que hoy aparecen otras necesidades completamente diferentes y otros planteamientos. Por ejemplo, de orden ecológico, ¿verdad? Es decir, es impensable, puedo imaginar que haya alguien que pueda justificar ecológicamente todas las porquerías que se han hecho a lo largo de toda el Mediterráneo, ¿verdad? Y estas torres absurdas y este Benidorm y todas estas cosas que todos sabemos, ¿verdad? Esto me parece que habría que tener mucha gente, ¿no? Para entrar en que el impacto ambiental de esas nuevas posibilidades sea de algún modo aceptable. Una de las buenas cosas de los últimos 10 años, de los últimos 15 años, ha sido todo el interés que ha aparecido acerca de la ciudad histórica, de conocer la ciudad como tal, de saber que las ciudades y los ríos tienen que ver, que el río estaba antes que la ciudad y que si la ciudad se construye es porque había un río. Véase, por ejemplo, el caso de Valencia, ¿verdad? La absurdidad de transformar el río que ha configurado la ciudad, ¿verdad? De transformarlo en un parque y esto desde mi punto de vista hoy es completamente, no se es posible responsabilizar, es una cosa que está fuera completamente del lugar y de los planteamientos. De hecho, por ejemplo, junto a Valencia se ha luchado por convertir en un parque natural a Albufera, justo al lado de la ciudad, ¿verdad? Es decir, con los mismos criterios y con los mismos puntos de vista que se ha convertido el río en un parque, se podría haber convertido la Albufera en 3 o 4 estadios, 2 pistas de patinaje y un hipódromo y muchísimos apartamentos y algunos arrojados. Entonces, quiero decir con esto que esta contradicción, estos dos hechos contradictorios de los que yo estoy hablando ahora mismo, uno de la Albufera y otro río, pues son un poco, digamos, te hacen ver que estamos en una época en que los planteamientos están cambiando, en que la calidad formada de la obra va a ser, o debe de ser al menos tan importante, y su relación con el ambiente, su impacto ambiental, como la discusión coste-uso. Y a lo mejor, pues, si tenemos suerte, volveremos a ver puentes de Alcántara, y volveremos a ver puentes de Mérida, y volveremos a ver puentes romanos, ¿verdad? Otra vez, y volveremos a ver obras hechas no con la perspectiva de 50 años o de una generación, vista como muchísimas viviendas solucionadas que se construyeron probablemente así porque no había otro modo de hacerlas, sino veremos obras hechas con una proyección histórica de la gente que las construye hoy, no para ellos, ni para sus nietos, ni para sus bisnietos, sino para la gente que vendrá 500 años después, como las catedrales, como los pretiles del río Turia y los puentes del río Turia.
curioso, que todo el mundo pues, se quejaba de una cosa, pues el desvío del cauce del río Turia para habilitarlo como un parque público, cuando precisamente pues, lo que viene a ser su obra pues, más conocida pues, es posible precisamente por el desvío del cauce de dicho río. Aunque, bueno, pues sí que ha abordado pues, cuestiones que sí que se tienen en consideración pues, actualmente y que no hace tanto tiempo pues, no se tenían en cuenta como la declaración de impacto ambiental, esa relación que busca la sostenibilidad entre las construcciones y el entorno natural en donde se emplazan. Bueno, ya para ir acabando por hoy, bueno, pues, ¿qué cabe señalar? Bueno, pues, que sus edificios así como sus construcciones civiles van a estar vinculadas a la llamada arquitectura high-tech, o también denominada como futurista o neofuturista. Las obras van a tener un aspecto futurista y una estética maquinista un tanto singular. Y digo singular porque en ese sentido se va a diferenciar de Norman Foster. Norman Foster tiene edificios que nos recuerdan a los cohetes, a las naves espaciales. En el caso de Calatrava, y teniendo en cuenta pues, su formación plástica y su interés por la escultura, lo habéis visto, pues ahí como ha insistido mucho, precisamente pues, en el diseño de las maquetas. Ya sé que de todos modos, pues explicándose, digamos, es un tanto obtuso, por lo menos en aquella época, no como cuando habéis visto a Said Ibiza o a Bofill, que se explicaban, digamos, de una manera pues, más clara, no tan, digamos, tan redundante con tantos circunloquios, o expresándose de una manera pues, un tanto atropellada. Pero ese interés precisamente en las bellas artes, pues al fin y al cabo pues, se quejaba pues, precisamente de los ingenieros que no muestran especial interés hacia cuestiones estéticas. Bueno, le van a inspirar las formas orgánicas, especialmente las formas marinas, aunque no deja de
eso es muy curioso que un elemento que viene a estar presente en sus puentes o en esas formas atirantadas con una estructura metálica en forma de arco, normalmente inclinado, y que nos puede recordar a las peinetas. Esto hace que tengan aspecto de esculturas de un tamaño colosal. Así que claro, pues al igual que en otros arquitectos que ya hemos estado viendo con anterioridad, pues él va a buscar la espectacularidad. Luego también hay que señalar que va a estar interesado en las nuevas tecnologías y materiales. Lo cual explica que también elementos móviles en sus obras. Claro, en una escala, digamos, un tanto menor, como habéis visto antes en el vídeo, daros cuenta pues como en un edificio de uso industrial, pues las puertas se abrían, pero no digamos de esa manera convencional que tienen los garajes, que se doblan hacia arriba por la mitad aproximadamente, sino que tenían una curvatura, jugando pues precisamente con las formas de dicha carpintería metálica a la hora de abrirse y de cerrarse. Es decir, digamos que ya tiene en consideración pues esas partes móviles de los edificios, o sea, un elemento, digamos, secundario, y cómo quiere que precisamente tengan una plástica muy determinada. No le vale, pues, digamos, aquello que pueda ser más habitual. Y estamos hablando, pues, justamente de un edificio que correspondería pues, a una obra civil, para un uso industrial y empresarial, en un elemento pues, un tanto secundario allá por los años 80. Bueno, con esto pues lo vamos a dejar hoy. Bien.